Al amor llegamos a veces a ciegas y aún así tomamos ese pase de abordar. Hoy vamos a conversar sobre ello con Marta Fonseca Chaparro. Imagínense que ella escribió un libro hace poco y más que hablar sobre el libro, hablamos como ese detrás de cámaras, porque ella nos dice que quien escribe un libro claramente está exorcizando sus propios demonios. Ella ha ido descubriendo, ella es odontóloga y ella poco a poco, en la medida que fue avanzando su formación, descubrió que detrás de los dientes hay mucha información. Y ella, eso fue como ese camino que le empezó a abrir unas puertas, y ella escribió un libro que más que un libro es un manual, es una guía para los jóvenes que están empezando su vida amorosa, para las personas que tienen pareja, para los que no tienen pareja, pero también quienes se hacen preguntas en pareja y quizás estén en crisis. Además, aprovechamos en esta conversación para conocer pues como todo eso que pasa cuando uno escribe un texto, una conversación muy bonita, muy amorosa con una de nuestras amadas profesoras de psicogenealogía. Y yo, ¿quién soy? Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, soy comunicadora social periodista, también soy psicogenealogista. Queremos invitarlos a que siempre nos sigan, se sumen a nuestras conversaciones, si quieren pasar por el programa también nos escriban y adicionalmente le pongan me gusta, nos dejen comentarios. Eso nos ayuda mucho, nutre muchísimo, muchísimo a Conecta. Recuerden que Conecta es una plataforma educativa, tenemos varios talleres por ahí en la mira para que nos sigan en redes sociales y ahí se enteren en qué estamos. Ojalá disfruten muchísimo, muchísimo esta conversación que tuvimos con Marta y que se sigan haciendo preguntas a ver si toman o no toman ese pase de abordar. Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. No se imaginan la felicidad que tengo por esta conversación que voy a tener hoy. Siempre en Conecta hablamos de nuestras maestras. Pues hoy tenemos una de esas maestras aquí, Marta Fonseca. Bienvenida a esta conversación. Katica, gracias. No sabes la alegría que me da participar en Conecta, este programa, este podcast que ha ido creciendo tantísimo. Y gracias también siempre por ese título de maestras. Eso también nos obliga a dar el 100 de nuestro 100, ¿sí? Sí, es verdad. Imagínense que la tengo por aquí, ya les voy a contar quién es porque ella escribió este texto, pero no vamos a hablar solo de este texto porque ella ya ha pasado por varios programas últimamente hablando de ese libro. Digamos que esa es como la inspiración, pero vamos a conversar como de ese detrás de cámaras también que hay, porque cuando se escribe un libro hay un montón de cosas que a uno le pasan, pero además también un montón de cosas que uno quiere contar, además de lo que se cuenta en el libro. Imagínense que Marta es odontóloga. ¿Qué tal? Odontóloga de la Universidad Nacional, como ella dice, de su honrosa y amorosa Universidad Nacional. Es magíster en educación y es experta en biodecodificación. Y es una de las fundadoras de la Escuela de Psicogenealogía en Evolución. Como les contaba, es de las profes. Cuando siempre nombramos en este podcast a las profes, pues ella es una de las profes. Y vamos a arrancar con pregunta-respuesta tipo o político o reina de belleza. No sé qué prefieres. Me parece genial. Estamos Vamos a listos. empezar con sí o no. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo le hago unas preguntas y ella va a contestar sí o no, depende, pues algo como corto para que no nos quedemos ahí un rato muy largo, pero sí que nos permita conocer su libro y hacer como una introducción a esto que vamos a conversar el día de hoy. Esta conversación definitivamente es como si fuera como un viaje. Vamos a ver ahorita por qué. Y es como que tenemos una maleta y esa maleta pues hay que reconocerla. Entonces vamos a empezar con las preguntas sí o no depende sobre el libro. Entonces, bueno, el libro, no dije cómo se llamaba, pues lo mostré, pero no dije cómo se llamaba. Ojos que no ven, corazón que se recibe. Entonces empecemos. ¿Sí vieron que ella se acomodó y todo? Esto se puso bueno. Me entusiasma mucho. Bueno, primera pregunta. ¿Los seres humanos, o yo o tú, tomamos decisiones completamente por nosotros mismos, sin la influencia de nuestros ancestros? ¿Eso pasa? Sí, totalmente. Totalmente. Muy bien. ¿Hago todas las elecciones de manera totalmente consciente? La más de las veces no. Ay, Jesús. ¿El inconsciente es un aliado para mí? El inconsciente almacena, codifica, conserva, reactiva y permite nuestra supervivencia. Mejor dicho, esto se puso bueno.
Repito patrones de mis relaciones sin darme cuenta. Así es, tropiezo con la misma piedra. Puedo agradecer la historia de mis ancestros, incluso si esta es difícil. Es todo un aprendizaje para el árbol y para mí, que soy su heredera. ¿Crees que a veces olvidamos que también en nuestra familia hay dones o méritos del árbol? Pensamos que son solo nuestros. Ay, sí. ¿Crees que al menos 4 o 5 generaciones influyen en nuestra historia actual? Somos sus herederos, beneficiarios y servidores. Imagínense. Bueno, estas eran las preguntas del libro. Yo creo que aquí quedó una información más o menos ahí rondando para que vayan a buscar el libro. Y ahora sí, sobre el proceso de la escritura. Entonces, de nuevo, respuestas cortas. ¿Guardas algunas páginas de este texto que no quisiste incluir? No, pero se me ocurrirán Ay, tan linda. ¿Lloraste escribiendo el libro? muchas veces. ¿Hay algo que escribiste y luego te sorprendió como eso que escribiste? La novela natal, se me creció el enano. Sí, literal. Este es otro libro que tienen que buscar los oyentes. ¿Reescribiste capítulos enteros alguna vez? Muchas veces. Me imaginé que esa respuesta iba a ser afirmativa. ¿El texto al final se parece a lo que imaginaste cuando empezaste? Fue una metamorfosis. No. ¿Cambiaste la estructura narrativa al menos una vez? Sí, empezaba por el patriarcado. Ah, opa. El texto fue escrito en orden cronológico. Hay una travesía, lo más cercano a lo más distante. Y la última pregunta de Reina de Belleza o de Político es, ¿te prohibiste algo mientras escribías? Seguir aplazándolo. Miren que esto es un ejercicio muy lindo y gracias, profe, por aceptar esta pregunta y rápida, porque escribir uno cree que es como, ay, no, ya se sentó y escribió y ya. Esto tiene todo un proceso y pues obviamente sacar un libro anual o pues con cierta frecuencia, eso tiene todo un trabajo detrás. Pero bueno, ahora sí vamos ya a las preguntas más amplias para que podamos explayarnos un poquito más. En tu texto hablas de algo que a mí me pareció absolutamente hermoso, que es el pase de abordar. Y digamos Ujú. que eso uno lo puede, pues un pase de abordar es el que uno usa cuando se va a montar en un avión. Entonces, ¿qué representa eso para ti, como ese pase de abordar? Contémosles un poquito a los oyentes. Bueno, la intención del libro, pues el título Ojos que no ven, corazón que resiente, pero tiene el subtítulo de Guía psicogenealógica para explorar el mundo de la pareja. ¿Eso qué significaba para mí? Yo, por mi experiencia vital, también terapéutica, acompañando a otras personas, me he dado cuenta que llegamos a nuestras relaciones a veces como a ciegas, como a tientas. Entonces yo decía que qué bueno que todas las personas pudieran tener una guía, ¿sí? Pero una guía significa emprender un viaje, emprender una exploración. Por eso le puse para explorar el mundo de la pareja. Y es como si nos hubiéramos en un avión a hacer un gran viaje donde ojalá tengamos una intención genuina de mirar en nuestro árbol, una intención genuina de mirarnos. Y eso requiere un pase de abordar porque tiene unos requisitos, ¿sí? Pues primero registrarnos en el counter de la aerolínea, ¿no? Que nos den, bueno, usted puede ingresar al avión. Y ese pase de abordar es tener una intención genuina, sincera, ir sin juicios, hacer este viaje de exploración de todos aquellos asuntos, de todas aquellas historias que se actualizan en mi propia historia y en mis relaciones de pareja. Por eso utilizo esa metáfora del pase de abordar e invito al lector que hagamos una travesía por distintos momentos, por distintos capítulos. Entonces, por eso utilicé esa metáfora como si fuera un viaje, con entusiasmo, con alegría, sin juicio, y valorando muchísimo los méritos que también vamos encontrando de nuestros ancestros.
Y bueno, y esos méritos son esas cosas que nos ayudan también como a hacer ese camino, ¿cierto? Que es como ese impulsito para hacer ese viaje. Sí, si uno encuentra muchas cosas, tú me preguntabas al inicio cómo desde la odontología estoy ahora escribiendo sobre esto, trabajando en psicogenealogía en la escuela. Y imagínate que aquí es clave entender cómo hace no mucho tiempo encontré el certificado de función de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno falleció de una infección de origen dental. En su época no había llegado la penicilina a Colombia. Murió de 39 años, mi padre tenía 9 añitos y fue de origen dental, le invadió todos los espacios alrededor del cuello y falleció en el Hospital San Juan de Dios, el hospital de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Donde yo roté además, cuando yo hacía cirugía oral, yo roté por allí, fue una de las rotaciones que hice. Entonces yo me pongo a ver por qué estudié odontología. Pues la idea era que no hubiera ese dolor en una familia a partir de una infección de origen dental. Entonces, esas historias de nuestros ancestros sobredeterminan muchísimo nuestras elecciones, elecciones de todo tipo de profesión y particularmente la elección de pareja. O sea, querida Marta, que vos llegaste a la odontología, pues porque lo empezaste a descubrir luego de, ¿cierto? Que llegaste a la odontología. Pero es que diste un brinco impresionante, porque claro, llegas a la odontología y luego te metes en este mundo que es un poco como más simbólico. Tú lo llamas, a mí me parece hermoso como lo llamas en el libro, romper tabiques disciplinares. O sea, realmente hiciste como una vuelta impresionante. ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo ocurre esto en la vida de esta escritora que tenemos hoy aquí? Pues mira, yo le agradezco a la Universidad Nacional, tú sabes que yo amo mi universidad, amo la universidad pública. ¿Por qué? Porque es que allí me pasé más de 45 años de mi vida. Primero formándome como odontóloga y allí entendí que no iba a trabajar sobre los dientes, iba a trabajar sobre la boca. Y la boca sonríe, la boca grita, la boca gime, la boca a veces respiramos, lame. Y la boca estaba en ese ser humano. Y eso yo lo agradezco inmensamente a la universidad, como tratar siempre en esas discusiones que teníamos y en esas formaciones era, salgámonos, son muy importantes los dientes, pero conectémoslos a la boca y la boca a la persona. Y luego cuando empiezo a ser ya como profesora, yo dirigí una línea de profundización que era de salud familiar y comunitaria y empiezo a conectarla al contexto, todo esto al contexto familiar y al contexto social. Y en ese trabajo con comunidades indígenas, campesinas, urbano-marginales en Soacha, me doy cuenta que el contexto también era fundamental, que no eran los dientes, era la boca, la persona, la familia y su contexto. Entonces, todo esto yo creo que fue hermoso, cómo me llevó a que yo misma tuviera crisis, hiciera unas rupturas paradigmáticas y que un poco lo que intenté transmitirle a mis estudiantes fue, la boca no es como un molino, no es algo mecánico, es que está conectado con la vida de las personas. Y en el consultorio yo también hice un ejercicio fuera del trabajo universitario, hice un ejercicio en mi consulta privada, incluso en el libro lo escribo, digo, tuve la fortuna de que podía dedicar una hora a la consulta de mis pacientes, no como ahora le toca a mis jóvenes colegas, que es contrarreloj 20 minutos, ¿sí? Y en esa hora, el sillón de odontología que casi queda horizontal, el paciente, era como un diván. Entonces, muchas veces la consulta y el dolor de un diente, alguna molestia en su boca, tenía que ver con una historia que estaba conectada con todo lo emocional.
Entonces yo creo que es una necesidad, sobre todo cuando hablamos que somos profesionales de la salud, no de la enfermedad. Y es un campo amplísimo, rico, maravilloso, que no se agota pues en una intervención en la boca. Quería Marta, ¿hace cuánto no haces consulta odontológica? Yo creo que para unos 20 años. Yo trabajaba pues en la universidad, inclusive al comienzo yo me presenté a concurso para ser docente y al comienzo entré por toda la parte clínica. Luego entré a la parte de salud colectiva y salud pública. Y yo creo que eso me permitió como ampliar también el ejercicio, la mirada. Entonces, hace 20 años que no ejerzo la odontología. Y estoy feliz también de que empecé a incorporar todo este tema del inconsciente. Y es que a mis manos llegaron varios libros que siempre honraré. Uno, el de Freud, que habla cómo cuando en los niños empiezan a erupcionar sus dientecitos de leche, aparecen los celos. Yo decía, claro, claro, eso lo veo yo en mis consultantes, en mis pacientes. Pero también un librito de Edgar Morán que habla del arte de amar y dice, la boca es por donde pasa el aliento, por donde pasa la vida, saliva, lame. Yo decía, claro, eso es lo que yo veo en mi consulta todos los días y lo que veo también en las comunidades con las que trabajamos. Y al contrario, ahora te pasa, por ejemplo, que tienes un consultante al frente y tú dices, eso tiene que ver con algo que pasa en la boca. ¿Te pasa también al contrario? ¿O ya no es algo que hagas en conexión? Pues mira que cuando yo estudié odontología, yo hubiera querido que hubiera este enfoque. Hay un odontólogo francés, Christian Beyer, que tuve la fortuna que me invitaron a traducirlo, lo trajeron a Colombia y él ha hecho toda una descodificación de la boca, cómo en los dientes, en ciertos dientes está la información del linaje paterno, otra área de la boca tiene la información del linaje materno, inclusive cómo se manifiestan los dramas familiares en la boca, los dientes cómo rotan. Recuerdo muy bien el caso de una odontóloga, estábamos haciendo la traducción de Christian Beyer y él dijo que cuando ha habido suicidio en los ancestros, el canino, el colmillo, que la raíz tiene una orientación un poquito hacia atrás, no es así vertical, se verticaliza en la descendencia. Y esta odontóloga volteó y me dijo, mi esposo se suicidó, mi hija menor era muy pequeña y sus caninos son completamente verticales. Es decir, ha habido un estudio también de este campo en la boca. Tengo colegas que se han formado con nosotras en la escuela que ahora miran con esta mirada pues transgeneracional todo lo que van encontrando en la boca de sus pacientes. Maravilloso, Marta, porque mira que es como ampliar la mirada, encontrar otras respuestas, porque a veces es que uno no, como que no logra ni ver por dónde tejer. Qué belleza. Claro. Deberíamos hacer un programa donde hablemos de odontología y transgeneracional. No, ¿no te gustaría? Genial, me parece, me parece. Claro, ¿Cómo lo nota? hacemos, Nica. Bueno, profe, una pregunta que me surgió en la medida que fui leyendo el texto, porque he leído pues tus otros libros. Y Sí. volviendo pues como al texto, este texto es un texto que es un manual. De hecho, al principio nos decías, también nos recordabas que dentro del título dice guía psicogenealógica para explorar el mundo de la pareja. ¿Por qué un manual? Pues, ¿por qué te imaginaste hacer específicamente un texto como una guía? Yo como he sido docente toda mi vida, ¿sí? Bueno, casi toda mi vida, porque no desde que nací, ya es una exageración, pero mira que de verdad lo pedagógico para mí es fundamental. Digamos, y te agradezco la lectura de los otros libros. En los otros libros yo siento que había pues teoría, había metáforas, todo eso que tú anotas, pero aquí quise, bueno, yo quiero llevar de la mano al lector. Es decir, que quien lea el libro
sienta que está haciendo todo un viaje de descubrimiento hacia sí mismo y que vale la pena descubrir todo eso que se actualiza en mi propia historia y en mis relaciones amorosas. Entonces yo quise, tuve la intención de que fuera muy pedagógico, ¿no? Inclusive, fíjate que el capítulo del inconsciente, que es el segundo capítulo, traté de ponerlo en palabras sencillas, todo traté de ponerlo de esa manera, con preguntas orientadoras, con algunos ejercicios para que la persona fuera construyendo sus líneas de vida, fuera encontrando posibles patrones, repeticiones en esas líneas de vida. Entonces quise que el lector fuera haciendo toda una tarea de autodescubrimiento, pero también que se responsabilizara de lo que ha habido en sus relaciones amorosas. Porque a veces tenemos la tendencia de mirar todo hacia afuera, tan de malas yo, mire lo que me pasó, este hombre, lo que me hizo, esta mujer fue una infame, etcétera, un poco desde el triángulo dramático, pero el libro tiene toda la intención de que la persona entienda que hay referentes internos en todo lo que vivimos y especialmente en lo que vivimos en pareja. Qué belleza. Y ahí hay un tema para, hace días una compañera psicogenealogista me decía, vení, pero el libro, ¿en qué sentido vale la pena? Porque claro, el libro es un repaso, pero para el que no conoce es como un redescubrimiento. Y por ejemplo, el capítulo del inconsciente para mí es impresionante, porque finalmente es un tema que no es fácil. Los psicólogos lo manejan en su día a día o quienes hacen terapia, pero para quien no hace terapia, esto es otra cosa. Y uno debería hablar más del inconsciente en muchos escenarios. Claro. Sí, porque fíjate que lo primero, en nuestra evolución, en la evolución filogenética, lo primero que apareció fue el inconsciente, ¿sí? Las neurociencias han descubierto cómo, inclusive antes de tú tomar una decisión, cojo el camino A, cojo el camino B, ya hay cambios neurológicos que se detectan con neuroimágenes donde se dan cuenta que ya el inconsciente decidió ese cerebro reptiliano que nos permite la supervivencia. Luego aparece el desarrollo de ese cerebro con sus tres partes evolutivas, pero realmente lo que antecedió fue el inconsciente. Y de verdad, como dice John Barr, que lo cito en el libro, mientras el dueño de la tienda duerme, el inconsciente está vigilante. Yo estoy hablando contigo y de pronto vuela un colibrí. Estoy en Villa de Leyva y aquí hay colibrís, entonces vuela un colibrí, yo no lo detecto, los amo entrañablemente, no lo detecto, pero mi inconsciente sí. Es que imagínate que el inconsciente digamos, mirando, está almacenando 11 millones de bits por segundo de información. Mi consciente almacena, codifica 50 bits por segundo, o sea que el inconsciente toma el mando en un momento dado y de verdad es un aliado hermoso, como me preguntabas, porque me permite sobrevivir, que sobreviva yo, que sobreviva la familia y en últimas, su gran objetivo es que sobreviva la especie. Y eso le causa placer al inconsciente. Mi felicidad consciente no es el placer del inconsciente. El placer del inconsciente es sobrevivió, no importa en qué circunstancias, de qué manera. Lo que es una solución para el inconsciente seguramente es infelicidad para el consciente, pero sobreviví. ¿Te das cuenta? Sí, definitivamente es un terreno que poco hemos explorado, sobre todo las personas que no hacen terapia, es un terreno que no hemos explorado y que vale la pena, pues como revisarlo. Además, por lo que hacíamos al principio, muchas decisiones se toman desde ahí, entonces qué bueno que lo conozcamos más. Profe, y este libro, que ya dijimos que es una guía, que es un manual, cuando lo escribiste, ¿lo pensaste para un público específico? ¿Lo pensaste como para un destinatario X o Y? ¿O lo hiciste como en general? Pues yo decía, ojalá este libro lo puedan leer los jóvenes,
que están iniciándose en su vida amorosa, ¿sí? Que ahí uno se enamora hasta con las pestañas, el pelo, todo ese primer amor es, ¿no? Tan fuerte, tan intenso. Ojalá lo pudieran leer los jóvenes, pero también las parejas que están viviendo el buen amor para que se den cuenta, que seguramente no lo saben, todos esos méritos que recibieron del árbol están reflejándose en ese buen amor en pareja, pero las parejas que también están en crisis, las personas que quisieran tener pareja y tienen y están en la no pareja. Muchas personas de los consultantes dicen, yo quisiera tener una pareja, pero de verdad no me invitan, pero ni a tomarme un café, ¿sí? Entonces, para estas personas, para consejeros de familia, para terapeutas también. Entonces, yo creo que este libro también me permitió a mí darme como una esculcada a mí misma, ¿no? Escribiendo, recogiendo también mis experiencias y ponerlo con estas hermosas herramientas de la psicogenealogía, poderlo escribir y volverlo este texto. Qué belleza. Profe, y en esa mirada, esta es una de esas preguntas que habíamos pensado, pero que no sé qué tan fácil sea para ti contestarla, y es alrededor de si el libro sanó en ti cosas, si te ayudó con alguna pregunta que tuvieras rondando, si te ayudó como a cerrar algo o te hiciste más preguntas que respuestas. No, me ayudó también porque fíjate que siempre que uno escribe, está como trabajando sus propios demonios, exorcizando cosas que están adentro que de pronto no había pensado que había superado. Por ejemplo, cuando estuve escribiendo, reconociendo, integrando mi sombra y mi luz, yo decía, ahora entiendo más eso que he explicado muchas veces, que también lo he transitado, el mapita del triángulo consciente. Ahora lo entiendo más. Por ejemplo, empezar por la guerrera o el guerrero es esto que tiene que ver conmigo, estas elecciones, estos aciertos, estos dolores, esas rupturas que tuvieron que ver conmigo. Y ahí hay crujir de dientes de pronto. Como soy odontóloga, hay crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que tuvo que ver conmigo, ¿sí? De pronto era el miedo al abandono que hizo que tuviera relaciones dependientes. De pronto era ser salvadora lo que hizo que esas relaciones terminaran. Estaba tratando a mi pareja como si fuera mi hija o mi hijo, ¿sí? Entonces, ese guerrero le permite a uno como esculcarse, darse cuenta que hay una corresponsabilidad. Tengo que trabajar cosas, tengo que mirarlas, seguramente pedir un acompañamiento para poderlas ver, porque no logro ver eso. Cuando nosotros estamos mirándonos, hay ángulos que uno no alcanza a ver, como cuando va en el automóvil, ¿sí? Hay un punto ciego que de pronto tú tienes algún susto de un accidente y es que ese punto ciego no lo veías. Entonces la guerrera también echa mano de la terapia. Y luego, ay, estoy lista, voy a ver cómo vuelvo a emprender otra relación. Si no he resuelto lo anterior, seguramente voy a tropezar con la misma piedra. Entonces la mercader pone afuera en acción eso que trabajó adentro, pero también aprendió que es negociable y que no es negociable en su vida. Y eso es clave porque ya sé poner límites. Esa dependiente o esa salvadora dice, definitivamente aquí no, mis necesidades pues deben estar primero, no puedo anteponer las necesidades de mi pareja. Es una relación simétrica la que tengo que construir, de par. Y está la sacerdotisa y es que es hermoso cuando yo digo, bueno, esto sucedió, me causó dolor, pero puedo decir que aprendí en el sí
a tener relaciones pares, a que debo poner límites, a que debo saber qué quiero y qué no quiero. Y en el no, por ejemplo, no a la salvadora, no a la víctima. Uy, yo creo que estar en pareja en víctima es muy agobiante, ¿no? Porque nunca estamos satisfechos cuando estamos en la víctima. Somos muy demandantes, necesitamos y necesitamos. Entonces, darme cuenta de eso, y estoy hablando también de mi tránsito personal, es maravilloso. Creo que nos prepara para tener ese buen amor en pareja, que es posible. Y de hecho, fíjate, Katica, que en los testimonios del libro de Mechas y de Diana, las que honro profundamente y les agradezco haber escrito, también se ve que esto es posible, ¿no? Ellas hicieron un proceso muy hermoso, cuentan su historia allí y cómo llevan ya otro bagaje, otro equipaje para poder tener sus relaciones amorosas, como ese buen amor en pareja, parafraseando a Joan Garriga, él lo llama así. En este podcast hablamos hasta de divorcios, porque también es una posibilidad como una resolución de algo que está ahí de aceptación. También hablamos de pareja y miren la importancia que tiene poderse tomar estos espacios para revisar esas influencias que tienen nuestros ancestros en nuestras decisiones de pareja, pero también nosotros mismos. Mejor dicho, profe, este libro está más bueno. Y Sí. para ir cerrando, porque ya se nos va acabando como el tiempo. La última pregunta, y también como para cerrar con lo que empezamos, con el pase de abordar, ¿qué le decimos a alguien que está ya a punto de coger ese pase de abordar, pero está muerto como del susto porque no sabe, no entiende muy bien qué está pasando? ¿Qué le podemos decir para que se suba en ese, en ese vuelo, en ese avión, para que se suba ahí en ese viaje? Ese viaje que es ese camino hacia sí mismo, un camino interno, un camino de exploración interior, yo le diría, ahí está la llave maestra. No temas, no temas. De pronto hay temor al cambio y es que el inconsciente nos dice, bueno, acuérdense que el inconsciente siente placer si sobrevivimos, pero el inconsciente es conservador. No has sido feliz hasta ahora, pero has sobrevivido. Entonces no cambies. Entonces vale la pena. Esa es la llave maestra, de verdad. Ese conocimiento de esas historias que se actualizan en la nuestra, las historias de nuestros ancestros, todo lo que sucedió en la novela natal, ese periodo de un año antes de la concepción hasta los 3 primeros años de vida y luego nuestra biografía, de verdad vale la pena explorarlo. Esas memorias inconscientes que en un momento dado actúan como un piloto automático que nos llevan a sentirnos atraídos y atraídas por determinadas personas, a elegirlos. Sí, es como si fueran una llave y una cerradura cuando encontramos esa pareja. Fíjate que inclusive en la escuela tuvimos un diplomado, después le modificamos el nombre, se llamaba Tu pareja, tu espejo. Y es eso, es como la pareja es un reflejo nuestro y el árbol genealógico de la pareja también es un reflejo de nuestro árbol. La relación de pareja es un encuentro no solo de dos personas, sino de dos árboles que de pronto se van a complementar. Eso es lindísimo, ¿sí? Hay atributos en el árbol de mi pareja que complementan el mío, pero también nos muestran esas relaciones, asuntos que están pendientes, que debemos pulir, que debemos perfeccionar y que producen a veces conflicto y roce. El conflicto es una invitación a hacer esa mirada interior. Entonces vale la pena. Es, querido lector, si tienes temor, es la llave maestra para construir el buen amor en pareja. Maravilloso. Ay, querida Marta, gracias, gracias por pasar de nuevo por esta casa. Katica, gracias a ti por la invitación, sabes cuánto te queremos. Además, Catalina, voy a echar el chisme, como dice Gloria, fue quien impulsó que empezáramos a realizar estos diplomados de psicogenealogía. Gracias siempre, porque siempre hay que honrar
las personas que estuvieron en los orígenes de todo esto. Mil gracias. Tan linda. Ellas no cuentan todo el pedazo. Yo me las encontraba toda hora haciendo talleres por todas partes. Y yo, ¿cómo así? ¿En Colombia cuándo? ¿Pero cómo organizamos esto? Muchas gracias, de verdad. Qué rico que hayas pasado por aquí. Y bueno, quedamos pendientes de hacer el episodio sobre transgeneracional, sistémico y odontología, algo así. No sabemos cómo se va a llamar. Gracias, profe. Con todo el amor, muchas gracias a ti y a todas las personas que siguen el podcast. Y nos escuchamos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.